since we born. We have to die. Mutilated wishes are destroyed minds. Now the trumpets I am hearing loud. Strange messages coming from the underground. Necropolis, their place up now. When I see all my fears as one. Necropolis, their final place where my soul remains in pain. Necropolis, their place up now. When I see all my fears as one. Necropolis, their final place where my soul remains in pain. Necropolis, their place up now. When I see all my fears as one. Necropolis, their final place where my soul remains in pain. Necropolis, their place up now. When I see all my fears as one. Necropolis, their final place where my soul remains in pain. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, amigos, amigas que nos escuchan por las diferentes modalidades, ya sea por Facebook Live, por Radio Casa de la Cultura 940M o por la aplicación que se la pueden descargar en sus teléfonos móviles, Casa de la Cultura Radio. Bueno, hoy estamos aquí, martes 28 de mayo, vamos a tratar de algunos temas, una semana llena de información. Ya nos acompañará en unos minutos más nuestro compañero Mateo, principalmente enfocarnos en lo que les quedamos pendientes de hablar la anterior semana sobre las reformas laborales que aparentemente y lastimosamente están por aprobarse. Se tiene previsto que para el mes de octubre, esto según el Ministerio del Trabajo, sean aprobadas estas medidas nuevas en contra pues de los trabajadores que se están dando a partir del denominado acuerdo nacional que está llevando a cabo el gobierno del señor Lenín Moreno, que a propósito ha cumplido 2 años de gestión, un gobierno muy polémico. Bueno, todos creo que ya cada uno de ustedes tendrá una opinión referente al gobierno del señor Moreno. Una encuesta de Sedatos salió a exponerse el fin de semana, en la cual indica que 2 de cada 10 ecuatorianos confía en la palabra del presidente actual. Y bueno, pero que la pregunta que se nos hace es ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, a la ministra del Interior, María Paula Romo, y algunos otras autoridades del actual gobierno han dicho que se ha logrado que este sea un gobierno de diálogo, pero bueno, diálogo con quién es la pregunta, ¿no? Y creo que esto se ve expuesto en las reformas que se quieren establecer con los trabajadores.
Creo que de lo que les quedamos debiendo es lo que les quedamos debiendo de hablar la anterior semana fue justamente esto, ¿no? Las medidas laborales, donde se quiere extender la jornada laboral, y no hablo de semanas como quieren hacer ver las autoridades y los empresarios, de trabajar 4 horas al día, perdón, 4 veces a la semana y 12 horas al día, y que aquí viene lo importante, que esto debe ser acordado entre el trabajador y el empleador. Pero todos sabemos que eso es totalmente difícil, porque siempre en una de estas relaciones el poder siempre va a tener el empleador, y él siempre tendrá la ventaja sobre el trabajador. El trabajador siempre tendrá que estar supeditado a los intereses del empleador, debido a que el empleador es al final quien tiene el capital y es quien manda. En ese sentido, las medidas laborales se van ejecutando, van tomando forma, y bueno, hay algo que llama la atención, y esto para muchos de nuestros radioescuchas. En una entrevista en Ecuador TV, en un programa de opinión que tienen ellos, hubo un debate entre el secretario del FUD y alguien del Ministerio del Trabajo. Y bueno, fue una discusión ahí que tuvieron estos personajes, pero yo me quedo con algo que dijo la presentadora y no lo había tenido en cuenta hasta ese momento, y es que estamos en la era de los millennials, y que es por ellos quien se está haciendo esta reforma laboral. Invito a cada uno de quienes nos escuchan, de quienes nos ven, que hagamos esta reflexión, ¿no? Que veamos, que nos digan que, o sea, esto se hace por los millennials. Wow. O sea, ¿de qué se trata ahora el trabajo? Ya no estamos supeditados a trabajar 8 horas en una empresa, porque bueno, ahora la realidad es otra, ¿no? Cada quien está buscando un trabajo, se va situando en un trabajo y después quiere situarse en otro trabajo que donde se supone que va a ser mejor remunerado, pero bueno, de eso se han aprovechado muchas veces. Vemos ahora tanto empresarios como gobierno para establecer sus políticas hacia los trabajadores. Entonces, esa es una incógnita que se nos abre, ¿no? Como especialmente los muchachos que son de la generación de los 2000, ¿no? Cómo ahora ven el trabajo, qué es para ellos trabajar. Ya quizás no es de estar en una empresa o estar con un jefe toda la vida, es empezando por uno mismo, que es de los años 90. Entonces, en ese sentido, sería interesante también preguntarnos a nosotros mismos qué es para nosotros el trabajo, ¿no? Bueno, como adelante, con esta pequeña introducción, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más. Esperamos ya tener al Mateo. Release your politics, the reason for hate. What will said will make you a slave. The teach of the children, we pray with the blood. Try with the resource, speak up your free thoughts. You have to fight if you want to survive. You have to fight if you want to survive.
You have to fight if you want to survive. You have to fight if you want to survive. Stop dreaming and start to act. The world is dying, that's a fact. Society's leaders, they have to die. We love you divers, you have to You have to fight if you want to survive. You have to survive in this world full of shit. Bueno, a ver, ahí estamos, ya. Bueno, estamos aquí de vuelta, ya estamos en compañía de nuestro amigo Mateo. Gracias, David, esa es. Ya bueno, entonces como lo dije en el anterior bloque, estamos aquí para hablar de lo que fueron lo que nos quedó pendiente la anterior semana acerca de las reformas laborales. Y yo decía que el fin de semana vi un programa de Ecuador TV donde se decía que estas reformas laborales están hechas en función de los millennials. No sé qué opinas tú de esto, ¿no? De cómo ahora ellos entienden el trabajo, de no estar ya solamente quizás en un trabajo para toda su vida, sino el ir rotando, y desde ahí es como se justifican estas políticas. Así es como tú lo mencionas, David, tal vez estas nuevas formas de esta flexibilización laboral están vistas para eso, lo que ahora entendemos como emprendimientos y todas esas falacias que utilizan para hacer creer que el trabajo, esta forma subyugada del trabajo es una forma de emprender o de generar un negocio siendo tu propio jefe, ¿no? Algo así. Nosotros a través de la página de Frecuencia Subversa compartimos una protesta en España de los trabajadores de uno de estas, bueno, en Barcelona es de hecho donde nace Globo, esta empresa de delivery o de mensajería, como que puedes hacerla hasta en bicicleta o en moto o en los tiempos que tú quieras, y creo que a eso va dirigido esto que dices de los millennials, ¿no? Claro, o sea, justo lo que tú mencionabas de lo que pasó, el incidente que pasó en Barcelona, o sea, era de ahora quién reclaman ellos, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen? O sea, es lo que ahora nos han metido en la cabeza de emprender, pero ¿emprender para qué? O sea, yo como me he venido manteniendo, quizás es el vacío que tenemos ahora en estas nuevas reformas, ¿no? ¿De qué entendemos por emprendimiento? ¿Qué es el emprendimiento? O sea, el emprendimiento es el señor, no sé, que vende salchipapas o hamburguesas acá en la esquina, o es quizás alguien que es parte de una cadena de farmacias o de una multinacional, que tomando en cuenta lo segundo, sería más bien una forma de legitimar a través del código legal la tercerización, que hasta ahora se ha venido dando, siempre se ha dado, por más que cualquier gobierno te diga que ya lo hemos combatido, que ya no hay tercerización, siempre está la tercerización como quizás la primera forma o la primera opción que tenemos muchos de trabajar. Claro, y además es una de estas formas que han venido
viendo cómo reproducirse y adaptarse en nuestro territorio, ¿no? Yo puedo decir, puedo dar fe, ¿no? Tengo un primo que trabajó en Andinatel, que se llamaba en la época, que ahora ya no se llama Andinatel, sino se llama CNT, que hasta ahora tienen estos problemas, ¿no? Que de contratación y de falta de buenos, de entregar buenos servicios como laborales a sus empleados, ¿no? Este primo siempre fue de esta tercerización del que el Rafael Correa siempre se jactó de haber eliminado en el país. Sin embargo, el momento en el que él fue contratado este contrato fue como que congelado y por mucho tiempo él ha mantenido como las mismas relaciones laborales con las que fue concebidas en su momento y en ese sentido el beneficio que ha tenido ahora es que no salga en este nuevo contexto por su antigüedad laboral, pero a la final esa tercerización ha estado viendo cómo reproducirse, si a la final se ha criminalizado o se ha visto mal políticamente incorrecta. Ahora vemos cómo se plantea en otro término, se plantea lo de los emprendimientos, se plantea otras nociones, pero a la final la misma relación de desigualdad y la gente lo acepta, ¿no? Sin mayor prejuicio. Claro, y ahora el otro elemento que yo ponía en la mesa era de que, bueno, tenemos ahora en estas nuevas reformas se propone que no hay un límite o no hay días fijos para que tú trabajas y cumplas con las 40 horas de trabajo, que incluso pueden ir de 6 a 12 horas de trabajo, ¿no? Que eso incluso va en contra de la conquista laboral que muchos trabajadores incluso pagaron con sangre hace un siglo. Bueno, la cuestión es que, bueno, ahora según las reformas laborales, tú puedes cumplir las 40 horas en diferentes días, o sea, no de lunes a viernes, sino de martes a sábado, o de domingo a jueves, así, ¿no? Pero ahora, ¿en qué radica el problema o la inquietud aquí? Es que te dicen que eso depende de la decisión que tomen en conjunto el empleador y el trabajador, lo cual a mí me parece algo medio ambiguo, porque el empleador siempre es el que va a tener el poder en la relación, porque es el que tiene el capital a la final. Sí, además suena idealista, suena disque democrático, cuando realmente, como tú dices, si es que alguien es dueño del tablero, dueño de todas esa estructura que ya ha sido concebida para subyugar al desposeído, a la desposeída, es imposible pensar en esa horizontalidad, ¿no? Claro, y bueno, y eso es lo que yo le decía a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, o sea, ¿cómo es que ahora, bueno, conciben el trabajo, ¿no? O sea, ¿será que realmente para eso se está fabricando esta nueva tendencia que se dice de los millennials? O sea, yo como le decía en el anterior bloque, es quizás es donde más bien cambian las formas, pero es la misma intención de acumular el capital en favor de solamente una parte. Y ahora quizás son más facilidades desde lo legal y lo constitucional, como queramos llamarlo, en favor de los grandes empresarios, las grandes multinacionales, para que sigan acumulando el dinero, el capital, ¿no? Así es, y creo que de una u otra manera el sistema o las formas que busca el sistema para mantenernos subyugados, como tú decías, esto está dirigido a los millennials. Creo que Weber por ahí diría que las nuevas religiones también están dirigidas a que el trabajador también se pueda dedicar un poco más a ese trabajo. Entonces, de una u otra manera, el sistema económico mismo está buscando maneras de que estas personas, de que las personas que sí surgen en el transitar o en el devenir de la historia no se alejen de este espectro, ¿no? Claro, y ahora o sea, qué raro, ¿no? Que ahora te digan que sí, que es mejor que te dediques más a tu familia, que hagas más turismo, porque el Ecuador vive del turismo. Claro. O sea, te ponen todas estas alegorías, pero en el fondo ya sabemos cuál es el trasfondo, ¿no? De las propuestas, de cómo es quizás el exprimir más al trabajador, lo cual realmente resulta preocupante. Estamos ante un panorama donde los representantes de los trabajadores hasta ahora siguen ocupando una oposición muy ambigua, hablan de una huelga nacional, pero bueno, no sabemos cuándo será. Creo que ya me parece que ya es hora de alguna manifestación, porque realmente se vienen épocas realmente difíciles, ¿no? Y eso solamente en lo laboral. También quizás no nos hemos adentrado mucho en otras problemáticas, como es quizás el problema del seguro social, donde también se lo quiere
de alguna forma veo que ya se lo quiere privatizar o que desaparezca y se reproduzcan las empresas privadas de seguros. Así es, igual hablando un poco con esta cuestión del seguro social, también comentarles un poco en noticia de coyuntura y de contingencia, justo el día de hoy, el gobierno se le vencía el plazo, el día de hoy, martes 28 de mayo, al gobierno ecuatoriano se le vencía el plazo para entregar los cronogramas de pagos para los maestros que han sido jubilados a partir del año 2010, si no me parece, son más de 16,000 maestros que no han recibido beneficio alguno de estas jubilaciones que se han venido dando, y para el día de hoy, 28 de mayo, hubo una concentración de los maestros jubilados del Ecuador, donde algunos, donde se le exigió también al ministro al Ministerio del Trabajo que dé respuestas a esto, a lo que ellos han respondido que va a entregarse, que hay medidas de concilio, que se quieren entregar los bonos, a lo que los maestros jubilados en su gran denominación rechazan todo este tipo de bonos. Entonces por ahí se va profundizando, se va haciendo grave ese problema, ¿no?, de los jubilados. Claro, ahí el presidente de los jubilados o maestros jubilados es el licenciado Alfonso Llanes, profesor del Colegio Montúfar, a quien le envío un saludo. Bueno, y de su exalumno. Usted es más bien Montalvo, ¿no? No, Montúfar. Montúfar, ya. Enemigo de los Mejías, no, mentira. No, bueno, entonces, así es la lucha estudiantil, no tiene que ser dividida por ese tipo de enfrentamientos banales que el sistema mismo propugna, ¿no? Claro, y bueno, ahora teniendo en contexto esto que hemos discutido, estas problemáticas el anterior viernes, fue 24 de mayo, se cumplieron 2 años del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Un gobierno medio chistoso, pero con políticas que van en contra del... Ausente, dirían algunos también, ¿no? Claro, un tuit decía 24 años sin presidente, ¿no? Perdón, 24 meses sin presidente, perdón. Así es, y realmente hay algunas personas que mencionan esto que decíamos, ¿no?, de la ausencia, de la falta de protagonismo, la falta de presencia del gobierno. Creo que también es como un chuchaqui que nos ha dado, después de estar tanto tiempo, 10 años ahí todos los sábados escuchando lo que debe y lo que no debe ser. Bueno, en mi caso, o creo que en el caso de todos, esta cuestión de la sabatina se reproducía en todos lados, ¿no? Y así estés a favor o en contra, terminabas escuchando así sea 10 minutos, ¿no? Bueno, de todas las horas de transmisión. Entonces, de una u otra manera, creo que es ese chuchaqui de que te abombaron por tanto tiempo de eso y ahora el silencio es angustiante un poco, ¿no? Bueno, pero recordar que Lenín Moreno es producto del correísmo, a pesar de que se lo quiera tildar de traidor, pero Lenín Moreno responde al propio correísmo, ¿no? Entonces, ahora, analizando, inmiscuyéndonos en lo que son estos 2 años, Lenín Moreno aparece como el menos malo de quien en ese momento era Alianza País. No había otra figura más por la cual se podía apostar desde el correísmo. Y desde ahí, digamos que empieza este problema, poniéndonos ahí, fijándonos en lo que es el lado del correísmo. O sea, es una crisis que empieza desde ese lado, ¿no? O sea, escoger a una figura como Lenín Moreno y que en las elecciones estuviera ahí propugnando el lugar con Guillermo Lasso y que a la final sea una elección un tanto polémica, porque ya creo que ahora nos hemos olvidado de que si hubo o no hubo fraude también. Entonces... Sí, ahora igual hubo un acuerdo de los asambleístas del bloque de Creo con el actual bloque de asambleístas de Alianza País, ¿no? Por ahí podemos ver también cómo los hilos de poder se manejan por detrás de esos discursos, bueno, ¿no? Claro, y a propósito de eso, o sea, ya adelantándonos a cuando ganó y todo, o sea... todo ya comenzó a enmarcarse o estructurarse desde que Jaime Nebot le quite el apoyo a Guillermo Lasso y le da ya la derecha que Lenín Moreno llegue tranquilamente a Carondelet, ¿no? Así es. Entonces ahí ya como que tenemos un síntoma ya de lo que se podía venir.
Y ahora, ¿cómo se va arraigando más este? Es cuando ya propone los miembros que serán parte de su gabinete, y de los cuales hasta ahora vemos que no se ha deslindado, como es, por ejemplo, el ministro Campana, ¿no? Padre del futbolista que está en la sub-20. Así será. Exactamente, Usted Campana. se ha sabido los chismes, ¿no? De Bueno, la farándula de política. todo. Bueno, entonces, el empresario Campana, Richard Martínez, Carlos Pérez, son nombres que no se han deslindado para nada en estos 2 años, y creo que hasta el final van a estar. Son empresarios en distintas áreas y que ocuparon las cartas los ministerios, y desde ahí vemos, uno se fue dando cuenta de cómo se iba enmarcando este nuevo gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, en cierta medida fue como ya la primera ruptura que hubo con Rafael Correa. Lo que pasó es que Lenín Moreno sigue todavía haciéndose valer de las estructuras que deja el correísmo. Eso hay que anotarlo, porque es verdad, no está Rafael Correa, pero las estructuras siguen y aún siguen. Estarán encarnizadas, como decía algún sociólogo francés, ¿no? No sé si... Así es, yo creo que de una u otra manera esto se mantiene y se mantendrá. Creo que en ese sentido, como tú dices, esta estructura de poder, tanto en cuestión al manejo también de recursos, la misma estructura sigue el mismo planteamiento con la minería, y creo que dando paso y dando como pie a lo siguiente que vamos a conversar. Esto es uno de los temas de esa continuidad que se da en este gobierno, ¿no? Que es de mantener e incluso ampliar los espectros de explotación y de atropello a los derechos humanos y de la tierra, ¿no? Nos vamos a un corte de los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y volvemos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999 77 40 49. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Bueno, continuamos aquí con el análisis de lo que son estos 2 años. Quizás dimos una cronología medio histórica de lo que fue el advenimiento, el ascenso de Lenín Moreno a la presidencia. Bueno, ahora habrá que ver qué es lo que va a pasar estos 2 años, que quizás es el tiempo donde ya empieza una pre-campaña electoral, ya se van enmarcando los personajes, ya quieren cada uno ver su parte. Y bueno, esto es lo que nos depara este año, que va a ser fundamental en varios aspectos. Ya hablamos lo que serán las reformas laborales, ya en algo que vamos a topar algo más adelante. Quisiera hablando un poco de esto, del periodo de Lenín Moreno, la intelectual, la académica, la docente Natalia Sierra
en su artículo que está titulado La democracia de las élites y sus efectos. Una de estas democracias de las élites, denominada del tercer periodo, después de haber definido, bien definido, dos periodos que le anteceden a este tercer periodo, como 40 años de estos procesos de democracia dirigida y destinada para las élites. En este tercer periodo, que lo denomina, Natalia lo denomina como el retorno al neoliberalismo con rostro cuántico, es el que empieza con la llegada del gobierno de Lenín Moreno, valga aclarar, grupo que participó activamente en la década correísta y que se engendró en la misma. A los 2 años de asumido el cargo, podemos claramente ubicar su alineamiento con la política económica dictada por el FMI. Para algunos funcionarios del gobierno, incluido el presidente, es algo que, y abriendo comillas, toca porque la mesa no estaba servida. Es algo obligado, porque la crisis fue provocada por el gobierno anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Para otros, los más eufóricos, abro comillas, hay que abrirse al mundo, al libre mercado, a la globalización, etcétera, etcétera. Lo cierto es que están dispuestos a aceptar y aplicar sumisos y agradecidos la carta de intención firmada con el fondo y que además nos quiere obligar, cual limosneros, a agradecer que semejantes ángeles financieros nos vuelvan a hacer caso. Ahora toca entonces vender o concesionar. Para el caso es lo mismo. Lo mejor de la infraestructura productiva y de servicios que se consiguió en la década pasada, pero claro, como no funciona por la ineficiencia de las empresas públicas y lo mal construidas que están, hay que venderlas a lo que paguen y además agradecer. Negocio redondo. Primero traslado el capital nacional a las empresas constructoras y luego, porque las inversiones estatales no funcionan, las vendo o concesiono a la empresa privada. Pero ahora además quieren el negocio del siglo, que no pudieron tenerlo en el siglo pasado. Hoy vienen por la seguridad social, hoy quieren privatizar el futuro de todos y lo justifican en la supuesta desfinanciación del IES, la misma que fue orquestada en el gobierno anterior. El correísmo saqueó al IES y ahora está listo para venderlo al mejor postor. ¿Qué opinas, David? Bueno, yo creo que ahí resume lo que hemos querido hablar en estos bloques, ¿no? O sea, de cómo Lenín Moreno es producto del correísmo y responde, para mí, aún al correísmo, ¿no? O sea, de cómo utiliza las estructuras de poder que dejó el correísmo, quizás ya no el Lenín Moreno directamente, ¿no? Sino a través de otras autoridades, como fue el Consejo de Participación Ciudadana con Julio César Trujillo, por ejemplo, ¿no? Al colocar o quitar autoridades, por poner uno u otro ejemplo, ¿no? Pero ahora la ruptura que vemos últimamente es de esta carta de intención firmada con el FMI, que va a configurar totalmente el escenario principalmente económico del país, ¿no? De cómo ahora el gobierno tendrá que tratar diferentes temáticas sociales, como por ejemplo, como las reformas laborales y especialmente en lo económico, básicamente, ¿no? O sea, incluso aspectos ambientales como la minería o la explotación de petróleo, la concesión a empresas como se menciona en el artículo que se leyó. Entonces, Lenín Moreno dice que no recibió la mesa servida, pero él está armando la mesa servida y quizás sea para alguien que está en Guayaquil, que recién dejó su cargo y quiere ya tomar otro más alto, o alguien que le represente. Esa será la incógnita que vamos a verla desarrollada de a poco ya desde este tercer año de Lenín Moreno, que como lo dije antes, será el inicio de esta pre-campaña electoral, ¿no? En función de lo que será el 2021. Así es, todas estas acciones perfilan a estar bajo ese tipo de funcionalidad a la democracia burguesa y a reproducir estos mismos círculos de poder, a lo que le decimos a todas las personas que nos estén escuchando, que hay que ser bastante críticos con este sistema, sino este sistema de representatividad, de supuesta representatividad, pues
todas estas personas que después ocupan los cargos y que ocupan los curules, terminan ejerciendo poca representatividad y terminan ejerciendo sus espacios de poder, sus contratos, sus argollas, sus corruptelas en ese sentido, ¿no? Claro, y bueno, Para ahora, pasar a hablarlo de la claro, explotación. y justamente todo esto desemboca en varios temas, ¿no? Como la situación de los trabajadores, la situación del IES, que también creo que habrá que darle un espacio importante aquí porque está en una situación totalmente crítica que en 3 años no sabemos qué va a pasar con el IES, ¿no? O sea, wow. Y finalmente el medio ambiente y esta explotación que se quiere hacer en la Amazonía, especialmente al Yasuní, a pesar de que ya se decidió, entre comillas, en una consulta popular. Igual como estábamos conversando en el caso de Azuay, en Quimsacocha también se dio una consulta popular en la que se rechazaba la minería. En otros espacios también se han dado ese tipo de consultas. En Pacto también se hizo una consulta, claro que no estaba legitimada por los tribunales del Consejo Nacional Electoral, pero a la final es una consulta que reflejaba los hechos. De una u otra manera han posicionado este rechazo que las comunidades tienen para con este tipo de explotaciones, ¿no? En el caso que mencionamos ahorita, es la explotación minera la que es rechazada, que igual es igual nociva y contaminante, y en el caso que mencionó David, que es del que vamos a conversar el día de hoy, es la explotación petrolera la que es rechazada y que fue decretada por Lenín Moreno, ¿no? Creo que antes de empezar de hablar de esta situación del Yasuní, quisiéramos hablar un poco, o quisiera traerte a colación esto que sucedió en esta semana mismo, que el nuevo alcalde Jorge Yunda declaró en estado de emergencia a las faldas, al volcán del Ilaló, por el aparecimiento de talas masivas de más o menos alrededor de 30 hectáreas de árboles fueron talados, lo que causó preocupación a las comunidades y a los sectores ambientalistas que están cercanos al volcán del Ilaló, ¿no? Esta tala fue autorizada por el Ministerio de Agricultura en uno de estos proyectos medio, ya iba a decir una mala palabra, medio incongruentes con la conservación y la preservación de la tierra. Este proyecto para hacer espacios más que tengan mayor desarrollo, como decíamos, aprobado por el Ministerio de Agricultura, dio paso a esta tala que es, cabe recalcar, se da en propiedad privada y que está colindando con el bosque protector, ¿no? Las organizaciones ambientalistas han mencionado y han señalado que este bosque ha sido señalado como un bosque protegido desde los años 80, y por más que esté autorizado por el Ministerio de Agricultura, no se debería hacer en el volcán del Ilaló, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, a ver, lo del Ilaló, eso me parece, a ver, corrígeme, ¿eso es para qué fin tiene el proyecto de deforestar el Ilaló? Es para hacer madera mismo, para cuestión Claro. de uso privado, se podría decir. Bueno, a ver, por lo menos en Quito yo me he dado cuenta que, bueno, algunos de estos bosques, no quizás tanto como el Ilaló, pero por ejemplo en el sector del Beaterio, de Caupicho, también era una región con notable población de bosques, si lo quieres llamar, ¿no? Y también se han ido deforestando de poco a poco, ¿no? Y bueno, ahí fue más bien por proyectos urbanos también, eso también es medio complejo. Por hacer casas, por lotizar. Claro, entonces ahora a la gente le gusta vivir hasta la montaña, ¿no? Y bueno, después esa es otra discusión. Así es, probablemente también sea para este uso, para hacer urbanizaciones, para hacer casas, para hacer algún tipo de estas actividades que traen beneficios económicos, ¿no? Pero bueno, a ver, veamos que solamente no quede en el eslogan o como de campaña electoral, ¿no?
del actual alcalde. Esperemos que realmente se declare en emergencia, porque es inconcebible porque esa zona del Ilaló se supone que es del poco espacio natural que todavía hay en esta ciudad que ya está con mucho cemento y carretera, ¿no? Sí, ¿no? Qué infelices que quieran hacer esto. Y aquí nos llega la información del diario El Telégrafo, en el que un artículo publicado el 27 de mayo del 2019 que titula "El Ministerio de Agricultura y Ganadería aclara corte de árboles en el Ilaló", dice que aclaró que en base del acuerdo ministerial número 327 de julio del 2014 tiene la competencia para aprobar programas de corta y emitir licencias de aprovechamiento de plantaciones forestales con fines comerciales. Entonces, dice que no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que en este caso la superficie aprobada fue de 30.48 hectáreas de la especie Eucalyptus globulus. Entonces, ahí vemos que es un compromiso dedicado a la tala, y que el permiso de tierra no incluye el movimiento de tierras ni el arreglo de vías. Vemos que es el típico argumento para justificar y legitimar este tipo de atropellos a la naturaleza, como, ¿no?, la minería responsable. Como la minería responsable o la explotación responsable. Pasamos ahora a hablar entonces rápidamente de esta ampliación de la zona intangible para la explotación petrolera que se da en el Parque Nacional Yasuní, que está ubicado en la región oriental del país y está en plena Amazonía ecuatoriana. Esta sección acuna una de las mayores reservas de especies de todo el planeta. Asociaciones indígenas del Ecuador rechazaron este miércoles el decreto gubernamental 751 por el cual se modifica la delimitación de la zona intangible Tagaera y Taromenani ZITT, al considerar que vulnera la protección de los derechos de los aislados y la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, lamentaron que la decisión tomada este martes por el presidente Lenín Moreno se burle de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular en febrero del 2018. En esta consulta, un 67% de la población votó a favor de proteger el Yasuní, sus ecosistemas y los pueblos en el que habitan, al aprobarse la reducción de la extensión de la explotación petrolera en 300 hectáreas y extender la zona de protección para salvaguardar la vida y los derechos de los pueblos en aislamientos que lo habitan. Claro, ese me parece que es el problema más complejo, ¿no?, de las poblaciones que voluntariamente han decidido aislarse, mantenerse en esa condición. Bueno, o sea, ya hemos tenido, bueno, creo que aquí nunca se aprende, ¿no?, de la historia, ¿no? Ya se han tenido casos de cómo las petroleras como Texaco mismo fueron y llevaron toda su maquinaria a estos lugares y al final ya sabemos lo que pasó, la contaminación que esto produce, porque ninguna explotación, por más ambientalista que se tilde, va a dejar siempre va a dejar algún efecto negativo en la zona, ¿no? Va a tener siempre prejuicios en contra de especies de animales o plantas, o lo más fundamental que sería el agua, por decirlo fundamental, ¿no? El agua, o sea, de qué agua se va a alimentar, de qué agua va a consumir la gente de ahí, y de ahí las poblaciones, ¿no? O sea, en qué vulnerabilidad van a estar ellos ahora con este nuevo decreto. O sea, ya me imagino el escenario donde irá quizás con toda la fuerza pública del Estado y atrás la empresa privada a tratar de explotar esta zona, como siempre pasa, ¿no? Y esto como precedente también es parte del acuerdo que se firmó con el FMI también, o sea, porque esto no va ni siquiera en función de la empresa pública, va también con esta palabra que se está tan de moda de la concesión, ¿no?, entre empresa pública y empresa privada, no va ni siquiera directamente a las arcas del Estado, por decirlo de alguna manera. Claro, de ley hay que develar y no estar jugando el rol de la falsa como discursividad alrededor del progreso, ¿no? Y de eso porque a la final
Hay personas que legitiman esta explotación, que dicen, no, y si no, me imagino, y de seguro habrá algunas personas que por ahí estén diciendo, ay, si es que no hubiera explotación petrolera, ¿cómo hicieran estos giles para transmitir el programa o para tener internet o cosas así, ¿no? Pero creo que la cuestión no va por ahí, no es cuestión de rechazar esa tecnología, sino de no dejar que eso se permita ser funcional a esta forma salvaje de devorar los recursos que es del capitalismo, ¿no? Y quien primero salió a aclarar, entre comillas, o defender este decreto fue el ministro de Industrias, Carlos Pérez, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre que se ha vuelto fuerte en el actual gobierno de Lenín Moreno, y que no solamente aquí, sino en el Azuay también dijo que la explotación va porque va, pese a que incluso allá en el Azuay, en una consulta que encabezó el actual prefecto Pérez, el mismo apellido del ministro, también dijo que la minería va porque va. Entonces esa también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y esto forma parte de aquel acuerdo nacional donde también se toma en cuenta esta parte del medio ambiente, así que hay que estar atentos, vigilantes a lo que se pueda venir a dar en este aspecto. Así es, y para la gente que necesita que se le hable en términos y de datos duros, para que se enteren un poco de la magnitud de este atropello a la tierra, a esta zona amazónica, a esta zona que es habitada por estos pueblos y por estas comunidades no contactadas que voluntariamente deciden estar por fuera de este sistema. El decreto del presidente Lenín Moreno establece una nueva delimitación para esta zona intangible de los pueblos Tagaere y Taromenani, pueblos no contactados del Yasuní, la amplía de 758.051 hectáreas a 818.501 hectáreas. Todas las personas se quejan porque también establece una zona de amortiguación de 10 kilómetros de ancho, contigua a toda el área intangible. Es decir, de todas estas 818.501 hectáreas, hay una zona de amortiguación y por ende una zona que va a tener afectaciones y vulneraciones de 10 kilómetros al ancho a toda esta área intangible, ¿no? Esto no está concebido dentro de esta área, y que de hecho el ministerio ha de utilizar esta estadística para decir que no, esta área de afectación no implica más allá de lo mucho que ya se ha entregado, ¿no? Bueno, ahora los pueblos contactados deberían, ellos mismos dirían, o sea, pero ¿quién es el Estado ecuatoriano para decirme dónde debo estar? Creo que esa es Si ellos existieron mucho antes de eso es lo que deberíamos preguntarnos, me parece, ¿no? O sea, ¿quién es el Estado ecuatoriano para delimitar dónde vivo yo? O sea, ellos ni siquiera son parte, ni siquiera se sienten parte de algo llamado Estado, ni algo llamado Ecuador. O sea, se está atentando contra el ecosistema, contra su modo de vivir de ellos, ¿no? Eso me parece como primer punto de la discusión. O sea, ¿cómo vulneramos los derechos de seres humanos? Que eso hay que aclararlo, son seres humanos sobre el capital, sobre la acumulación del capital a partir de la extracción del petróleo. Así es, y con qué legitimidad y con qué cara se les puede exigir a esas personas que no han sido colonizadas y que supuestamente hemos superado estas formas violentas de imponerse, como es la colonización. Supuestamente eso ya no se da. Vemos cómo la colonización sigue reproduciéndose. La colonización se dio en 1482, en 1500 en diferentes partes de Latinoamérica. La colonización de la Amazonía empezó en los años 70, y ahora que supuestamente el constitucionalismo y los avances democráticos han logrado supuestamente establecer parámetros para la defensa de los pueblos, nacionalidades y de la tierra en sí mismo, cuando esta constitución supuestamente ha defendido todo eso, vemos cómo de nuevo surgen otras formas de colonizar, como esta explotación petrolera de nuevo exige que estas personas tengan que salir de esta forma de vida alejada de las ciudades y del sistema
que nos han impuesto y que les exigirá que o trabajen en esas mismas petroleras o tengan que irse a las ciudades más cercanas y adaptar nuevas formas y lógicas ciudadanas medio raras, ¿no? Claro, y bueno, de aquí me imagino los efectos que se tendrán en contra de quienes no estén de acuerdo con estas medidas, ¿no? Ya en el gobierno anterior tuvimos la experiencia de que varias personas de los mismos lugares fueron criminalizados por el simple hecho de no estar de acuerdo con las medidas petroleras de ese momento. Bueno, esa vez fue la de la minería, me acuerdo, en un sector de la Amazonia, discúlpenme, no recuerdo ahora, pero eso también esos efectos nos va a traer esto también. O sea, vamos a ver cómo va a ser una lucha, empezando mismo por el Estado y sus instituciones como la policía o las Fuerzas Armadas en contra de la población civil que se oponga a este tipo de proyectos, ¿no? Y eso va a ser quizás lo más delicado que vamos a encontrar si es que esto realmente se llega a efectuar. Así es, hay que estar al pendiente y levantar lazos de solidaridad, de apoyo entre gente en la ciudad con la gente en el campo, siempre estar pendientes para nosotros que a veces estamos un poco involucrados un tanto o en gran o en menor escala en estas lógicas ya de la ciudad y de lo urbano, a veces salirnos un poco de eso, pensar en la Amazonía y pensar en que esa agua que viene del monte o esa agua que atraviesa los ríos también vendrá por acá, que todos esos males y esa contaminación que surgirá en estos aspectos también se sentirá en la ciudad y en ese sentido debemos de estar al pendiente. Vamos cerrando entonces el programa, David, que se ha quedado en la palestra un poco para ir despidiendo. Bueno, ha sido una semana con mucha información y creo que se va a seguir dando más información, como lo digo, este año, enfatizando y subrayando nuevamente, creo que será fundamental, ¿no?, en lo que sea el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a ver qué es lo que nos depara, porque tanto en lo económico y lo social especialmente, y ya también veremos los personajes que estén alistándose para la campaña electoral. Así es, hay que ir viendo, hay que ir analizando, reflexionando y cuestionando, sobre todo cuestionando todo este panorama político. Les recordamos que de lo que hablamos la anterior semana del caso de Olavini, el desarrollador de software libre, quien fue detenido en el aeropuerto Mariscal Internacional Mariscal José de Sucre, hace 48 días, acudirá este miércoles 29 de mayo a la audiencia de caución solicitada por su equipo legal, la misma que se llevará a cabo a las 14:30 en el complejo judicial norte ubicado en la avenida Amazones y Villalengua. Según Soria, han pasado 48 días sin que se emita una acusación formal ni prueba suficiente que justifique el arresto de Vini, lo que ha provocado una constante vulneración de derechos y ha violentado las leyes ecuatorianas. El activista sueco dice que esperamos que la justicia ecuatoriana respete sus leyes y acepte la solicitud de caución. Olavini cumple con todos los requisitos para que se otorgue esta caución, argumenta la defensa del activista sueco. Entonces, estar pendientes. Igual el día de hoy en la Universidad Católica se dará un evento que analizará el software libre y todo este tipo de espectros a través del caso de Olavini, pues es reconocido, justo es a las 5 a las 17 horas para los que estén escuchando y estén cerca y estén en la desocupación, para que puedan caerle a este evento que va a ser en el auditorio número 2 de la PUCE, entonces que puedan entrarle. Entonces mandamos muchos saludos y mandamos un abrazo solidario a todas esas personas. Aquí nos llega la información de lo que decíamos. Esto es un análisis tecnológico y jurídico del caso Olavini. Esto es el martes 28 de mayo del 2019 en el auditorio de la Biblioteca General de la PUCE en el piso 2 a las 17 horas. Esto es de un foro conversatorio de conocimiento libre y derechos humanos. Esto es del movimiento Free Olavini que se está dando aquí en el Ecuador. Entonces, les recordamos, igual invitamos a todos los que estén en el sector de Chillogallo, de los panas del Centro Cultural Rompecandados, que están ahí resistiendo y tratando de levantar su espacio, que estuvieron también un poco acosados por el municipio de la anterior administración.
estaremos pendientes para ver qué va sucediendo, pero invitamos este sábado 1 de junio a los patios del Centro Cultural Rompecandados, en la avenida Mariscal José de Sucre, al frente del UPC de Chillo Gallo, a la Minga, que va a ser parte de este centro cultural, y también para que haya nexo y vinculación entre las personas que quieran trabajar en este espacio, que quieran darle uso, que quieran darle vitalidad a este espacio. Con esto estamos despidiendo el programa, conversamos el próximo día martes, nos encontraremos aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa con nuestro pana David, el compa que nos está colitando aquí en la excelente producción de Frecuencia Subversa en sus 4 años de transmisión ininterrumpida. Agradecemos a todos los y las compañeras que nos estuvieron escuchando. Mandamos un saludo para Paola Maldonado, que nos dice muy bien, amigo David, esa es. Salude, pues. Saludos, Paola, ahí, Somará, no se deja ver ya. Esa es chévere, y para las personas que nos están viendo aquí hasta el final del programa, un saludo ahí para Katica, también que nos está escuchando ahí, bacán, ahí aguante la UCE, y todas las carreras que son bastante reivindicativas y con bastante carácter de resistencia. Conversamos así, cerramos y finalizamos el programa el día de hoy. Arriba las que luchan, conversamos el próximo programa. Chao. Nos vemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En la exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de